En esta clase vamos a hablar de los líquidos, de sus propiedades y de las interacciones intermoleculares que los rigen. En este caso, la energía potencial es comparable a la energía cinética, o sea que las moléculas tienen suficiente energía cinética como para vencer las atracciones, al menos momentáneamente, y permitir que se separen, que roten, que difundan, que se trasladen y que se reorganicen. Así, se forman estructuras con cierto orden, transientes, transitorias, que reflejan las estructuras que tienen los sólidos. Sin embargo, la energía cinética permite que estos enlaces se rompan y se vuelvan a formar unos nuevos rápidamente. De esta manera, las estructuras que se forman en los líquidos reflejan vagamente, en algunos casos, las estructuras que tienen estas sustancias en la fase sólida, pero los enlaces que en la fase sólida se conservan y son inmutables en el tiempo, por lo menos en escalas de tiempo largos, en los líquidos, en cambio, tienen duraciones del orden de picosegundos, dependiendo, obviamente, de qué líquido se trate y las interacciones intermoleculares entre las moléculas que lo formen. Un picosegundo son 10 a la menos 12 segundos. Esto es lo que puede durar un enlace intermolecular en un líquido, que después se rompe y se vuelve a formar con otra molécula, o con la misma. Un ejemplo muy importante es el del agua. Ya hemos hablado un poco de las estructuras puente de hidrógeno que se forman en el agua, donde una molécula central está coordinada con otras, recibiendo dos puentes de hidrógeno a través de sus protones y aceptando otros dos a través de sus oxígenos. Cada una de las cuatro moléculas que rodean este agua central se ubica en los vértices de un tetraedro y por eso llamamos esta una estructura tetraédrica. Esta es la estructura que tiene el agua en el hielo. Mientras que en el hielo el número de puentes de hidrógeno es 4, en el agua líquida el número promedio de puentes de hidrógeno está entre 3 y 4. Esto quiere decir que durante algunos momentos el agua conserva la estructura del hielo y de pronto pierde uno de sus enlaces, permanece tricoordinada hasta que después vuelve a formar un cuarto enlace. Esta forma de ordenarse, de organizarse el agua líquida es particularmente estructurada y es responsable de que la densidad del líquido sea mayor a la del sólido, una característica muy poco común en la naturaleza. Esta animación corresponde a una simulación de agua líquida a 25 grados centígrados. La cantidad de moléculas y la velocidad con que se está moviendo es demasiado alta como para poder llegar a distinguir los puentes de hidrógeno, pero nos da una idea de cuál es la dinámica del líquido. Valga notar que estamos reproduciendo esta dinámica del orden de 10 a la 11 veces más lento de lo que corresponde al sistema real. Es decir, las aguas se mueven en la realidad unas 100.000 millones de veces más rápido de lo que estamos viendo. Dos de las propiedades más importantes de los líquidos son la viscosidad y la tensión superficial. La primera tiene que ver con la resistencia a fluir que tienen los líquidos, o cualquier fluido, y que se origina en fuerzas de fricción cuando este fluido está en movimiento. Fuerzas de fricción internas que se oponen a la deformación o al desplazamiento del fluido. La tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie expuesta de un fluido, y cuanto mayor su valor, mayor también es esta resistencia a deformar la interfase. Estas dos propiedades dependen de las interacciones intermoleculares y vamos a discutir sobre ellas un poco más en detalle en lo que sigue. Consideremos la viscosidad. Dijimos que tiene que ver con la resistencia a la fluencia, la resistencia a fluir, pero no de las moléculas individuales. Cuando hablamos de fluir nos referimos al líquido como un todo, de manera masiva, el movimiento conjunto de muchas moléculas. Y esto tiene que ver con las interacciones que tiene esta molécula cuando se desplazan una respecto de las otras.
Pensemos en un líquido que avanza por un tubo, un caño, donde la parte del líquido que está en contacto con las paredes se retrasa por las interacciones que tiene con por la fricción del líquido con el sólido. Hay una disminución en la velocidad de las moléculas que se transmite a las moléculas vecinas, y esto es esencialmente lo que define la viscosidad. La fuerza de fricción entre las distintas láminas de fluido, si es que pensamos en el fluido como una serie de láminas, que hacen que las velocidades de estas láminas se retrasen por efecto del contacto con una superficie inmóvil. El mismo efecto se manifiesta cuando un objeto se desplaza a través de un fluido que ofrece resistencia a este desplazamiento por medio de fuerzas de fricción. Vamos a ver un video que muestra el desplazamiento de una masa atraída por la gravedad a través de una columna de líquido, comparando esta velocidad entre tres líquidos distintos: isopropanol, propilenglicol y glicerol. Son tres alcoholes de tres carbonos que se diferencian en el número de puentes hidrógeno. Este número de puentes hidrógeno hace que aumenten las interacciones intermoleculares y por tanto la viscosidad, a pesar de que los tres tienen estructuras comparables. Vemos cómo la velocidad de desplazamiento es mucho menor en el caso del glicerol que en los otros dos. La viscosidad se mide en poise o centipoise o pascal por segundo. Tenemos algunos valores en esta tabla en milipascal por segundo, donde vemos que el coeficiente de viscosidad del agua es unas 2000 veces más pequeño que el de la miel. Estos valores dependen fuertemente de la temperatura, y en la medida que la temperatura aumenta, la viscosidad de los líquidos disminuye. La tensión superficial es una propiedad asociada a las moléculas que están en la interfase. La interfase es el límite, la frontera entre dos fases. Estas moléculas tienen menos interacciones, tienen menos vecinos que las moléculas que se encuentran en el interior de la fase. Están rodeadas de menos moléculas vecinas, y esto hace que sus interacciones sean más intensas, porque la carga está más disponible para polarizarse cuando el número de moléculas que están coordinadas con ella es menor, ya sean a través de interacciones puente-hidrógeno o de interacciones dipolo-dipolo. Estas son más fuertes en las moléculas que están sobre la superficie. Como consecuencia, la interfase se comporta como una membrana o una película capaz de ofrecer cierta resistencia mayor que la que tienen las moléculas del interior. Esta propiedad, la tensión superficial, se mide en energía por unidad de área y justamente representa la energía necesaria para deformar o para estirar, para aumentar la superficie. La tensión superficial es responsable de que un objeto como un clip metálico o un insecto pueda posarse en la superficie del agua sin hundirse. La superficie o la tensión superficial del agua es particularmente alta debido a los puentes hidrógenos. A su vez, la tensión superficial permite que se formen gotas, que de otra manera, atraídas por la gravedad, se desarmarían, se esparcerían. La tensión superficial no es la única responsable de que se forme una gota cuando esta gota está apoyada sobre una superficie sólida. En este caso, la existencia de la gota depende también de las interacciones entre la superficie y el líquido. Una forma de caracterizar la forma que puede adquirir la gota es a través de el ángulo de contacto, que lo denotamos con la letra griega θ. El ángulo de contacto es el ángulo formado por el perfil de la gota respecto al plano o a la superficie sobre la cual está apoyada. Por ejemplo, en el caso de la izquierda vemos una gota perfectamente esférica donde la base es tangente al plano sobre el que está la gota apoyada, y en ese caso el ángulo de contacto es 180, mientras que en el caso de la derecha
Caso contrario, la gota se esparce completamente y ahí tenemos un ángulo de contacto igual a 0. Una superficie hidrofóbica es aquella que tiene poca afinidad con el agua, las interacciones entre el sólido y el líquido son débiles y por lo tanto la gota puede permanecer con su forma esférica gracias a la tensión superficial, mientras que si la superficie es hidrofílica, o sea, las interacciones entre el líquido y el sólido son fuertes, por ejemplo a través de puentes hidrógeno o de interacciones polares, entonces la tensión superficial no es suficiente para conservar la forma de la gota que se esparce mojando toda la superficie. Justamente estas propiedades son las que determinan lo que se llama el mojado de una superficie. Para ciertas aplicaciones, como en el caso de un material impermeable, uno que deseamos que se mantenga seco, como puede ser una tela de una campera, se pretende que la superficie sea hidrofóbica para que no se formen gotas, para que se formen gotas y que el agua no se esparza y penetre el tejido. También en el caso de superficies antiempañantes, como puede ser un espejo retrovisor o la luneta de un auto o de unas antiparras. Tenemos aquí algunos valores de tensión superficial a 20 grados centígrados para el etanol, para el agua y para el mercurio en milínewton por metro. Para el etanol la tensión superficial es mucho menor que para el agua, a pesar de que ambas sustancias forman puentes hidrógeno. Lo que pasa es que cada molécula de agua es capaz de formar 4 puentes hidrógeno, entre 3 y 4 puentes hidrógeno por molécula, mientras que el etanol más bien tiende a formar uno solo, y eso hace que las interacciones sean más débiles y que la tensión superficial también sea mucho menor. Mientras que el mercurio, que es un líquido metálico, puede interaccionar muy fuertemente gracias a sus enlaces metálicos. Al perder coordinación las moléculas de su superficie, hace que los enlaces entre estas se intensifiquen notablemente, ocasionando esta tensión superficial tan alta, que permite que una gota de mercurio tenga una estructura muy estable, que se mantenga unida a pesar de que uno la desplace, la mueva. Para finalizar esta introducción sobre líquidos, sobre las interacciones intermoleculares en líquidos, vamos a hablar un poco de soluciones. Sabemos que los líquidos pueden estar formados por más de un componente y eso es justamente una solución, cuando el líquido es una fase homogénea que contiene más de un tipo de molécula. Con fase homogénea queremos decir que tomamos cualquier porción de ese líquido, cualquier porción de esa fase y la composición que vamos a encontrar siempre es la misma, entonces decimos que tenemos una solución. Una solución se puede formar a partir de mezclar un líquido con otro líquido, pero también puede ser con un sólido o con un gas. Cuando mezclamos un líquido con otra sustancia, podemos tener diferentes resultados. Si se forma una fase homogénea, entonces decimos que tenemos una solución, como cuando uno mezcla etanol y agua. Pero en el caso del agua y el aceite, el resultado son dos fases que se pueden separar, como muestra el dibujo que hay a la derecha. La fase más pesada, que es el aceite, se deposita en el fondo, decanta, y la más liviana flota por encima. O también se puede dispersar en gotitas y formar una fase dentro de otra. La formación de una solución, el hecho de que se forme una única fase o no, depende de un balance entre las interacciones de las moléculas del líquido con las del soluto. El soluto es la otra sustancia que estamos disolviendo. Y de un compromiso entre estas interacciones y las propias interacciones entre las moléculas de solvente y las de soluto entre sí. ¿Por qué? Porque si las interacciones entre las moléculas de solvente son mucho más fuertes que las interacciones entre las moléculas de soluto y solvente, entonces el balance va a ir a favor de no romper esas interacciones solvente-solvente, de que no se esparza, de que no se disuelva
el soluto en este solvente y que la solución por lo tanto no sea estable frente a la formación de dos fases separadas, como en el caso del agua y el aceite. Lo mismo si las interacciones soluto-soluto son mucho más fuertes que las soluto-solvente. Entonces resulta justamente la formación de una solución un compromiso entre estas interacciones. También hay otros factores que determinan la formación o no de una solución que se van a ver un poco más adelante. Cuando se forma una solución, tiene lugar lo que se conoce como el fenómeno de solvatación, en el cual las moléculas de solvente se ordenan o se disponen en torno a las moléculas de soluto. Esto también se va a discutir un poco en la clase que sigue, pero acá tenemos un adelanto de cómo se organizan, por ejemplo, las moléculas de agua frente a la presencia de un ion positivo. Los oxígenos del dipolo de la molécula de agua se orientan, o la zona negativa del dipolo, representada en los oxígenos, se orientan hacia la carga positiva, mientras que lo contrario ocurre para solvatar un anión, un ion negativo. O cuando tenemos una molécula polar, el agua también se organiza orientando sus regiones positivas, los protones, hacia la zona de carga negativa del dipolo y los oxígenos hacia la de carga positiva. Así como ocurre esto con el agua, ocurre con otros solventes. Con los solventes polares alinean sus dipolos con los de la sustancia polar que se está disolviendo, con el soluto. Suele ocurrir que las moléculas polares, los solventes polares, disuelven moléculas polares porque justamente pueden interaccionar a partir de interacciones dipolo-dipolo, mientras que es difícil que una molécula polar sea disuelta por un solvente no polar. En cualquier caso, en la formación de soluciones entran en juego todas estas interacciones intermoleculares que estuvimos describiendo en la unidad 3.